¿Qué tal? Buenas noches con todas y con todos. En principio, mil disculpas por el retraso. He tenido algunos problemitas ahí con mi celular que se reiniciaba cada rato, cosa que no es tan usual. Pero bueno, ya desperfecto ya solucionado. Estamos aquí nuevamente por tercer día consecutivo, aquí en esta semana especial que es la Semana Laudato Si, que es promovida por el Movimiento Católico Mundial por el Clima y bueno, teniendo la venia del Papa también, ¿no? Para poder reflexionar lo que está pasando con nuestra casa, ¿no? Si hacemos un repaso rapidito de lo compartido en los dos primeros días, como le mencioné, tuve una primera presentación fue la preliminar, la previa a toda esta aventura en torno a dos personajes muy importantes del cristianismo, como es San Francisco de Asís y el Papa Francisco, entendiendo sus líneas de acción y justamente el gran amor que sienten por la naturaleza, para luego centrarnos un poco más en torno a la revisión de la encíclica Laudato Si, siempre con el pedido de que ustedes lo puedan revisar, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿no? E ir entendiendo un poco las ideas fuerza que el Papa nos está compartiendo en torno a lo que está pasando con nuestra casa. El día de ayer hice un ejercicio, ¿no? De reflexión, y si se puede decir así, de nuestra relación ambiental local a la luz de la encíclica, y vemos que desafíos hay un montón, ¿verdad? Y que quizás se pueda agravar con esta situación de pandemia que estamos viviendo y con el impacto que tiene en múltiples ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, queriendo resaltar un poco más la figura de Papa, es que el día de hoy lo que quiero compartirles son algunas reflexiones, o más que todo una recopilación, además de reflexiones sobre la ocasión, y un tema que es fundamental para toda la humanidad, y que es un tema que tenemos que afrontarlo y dejar de darle la espalda, que es el cambio climático. Entonces, en ese contexto y bajo esa coyuntura, el Papa también se ha expresado, de múltiples formas, por cierto. Ya le voy yendo compartiendo lo que yo considero que son algunos de los hitos más importantes en torno a los mensajes que el Papa Francisco ha dado respecto a este problema global, que es el cambio. Como digo, yo lo que estoy resaltando son momentos claves durante el pontificado de Francisco en la que él transmite un mensaje en torno al fuerte vínculo que hay dentro del cambio climático con, por ejemplo, la afectación y una mayor profundización de la pobreza o la fragilidad del planeta. Entonces, acá hay algunos hitos. Yo les voy comentando algo para que lo tengan en cuenta. Yo veo dos enfoques para resaltar en torno a este compromiso climático del Papa. Y tiene que ver mucho hacia quienes dirige sus mensajes, sus pronunciamientos, sus audiencias, ¿no? Hay un eje, un enfoque que es teológico pastoral, que está dirigido a toda la feligresía y a la humanidad en general. Y por otra parte, hay mensajes, discursos que van dirigidos a quienes toman decisiones, ¿no? A quienes se reúnen año tras año para ver qué onda con la lucha frente al cambio climático. Entonces le voy dando ese enfoque, ¿no? Hay una línea que más es resaltar al Francisco como líder espiritual, ¿no? Como el líder de miles y miles de personas que creemos en un Dios que es creador, un Dios que es vida y un Dios que es amor. Y por otro lado está Francisco como un referente ambiental y por qué no decirlo un líder político que justamente se dirige a quienes toman decisiones, por ejemplo, en las COPs. Y como ven, ahí hay un listado de todas las COPs que han habido en los últimos años y que para lo cual el Papa ha dirigido algún mensaje a quienes toman decisiones. Así que vamos rápido con eso, luego de haber dado un poco más de explicación en torno al contenido del tema. Y bueno, reflexionemos. ¿Qué opina Francisco sobre el clima? A partir de los pronunciamientos y mensajes que ha podido dar en todos estos años de pontificado, acá hay algunas ideas clave que es importante que tengamos en cuenta. En principio, el calentamiento global es un hecho. Y eso hay que ponerlo con mucha firmeza porque han habido desde hace muchísimo tiempo esfuerzos por desacreditar eso o por desmentir esta existencia del cambio climático, que no, que al contrario todo se está enfriando. Ya se imaginarán, pues, ¿no? Hay las grandes fuerzas económicas poniendo por delante sus intereses antes que el bienestar común, antes que el bienestar de toda la humanidad. Entonces hay estudios, o sea, el Papa se apoya en la ciencia justamente para afirmar de que el cambio climático es un hecho. Segunda idea fuerza, y hay que reconocerlo, que nosotros somos muy responsables en torno a lo que está pasando hoy, en torno a los efectos negativos del cambio climático, sobre todo porque cambios climáticos siempre ha habido en la historia del planeta, estamos hablando de cientos de millones de años de historia que tiene este mundo,
Pero este cambio climático en particular sí tiene un origen y una trascendencia por parte de la acción del ser humano, ¿no? Con todo lo que generamos, ¿no? Con la gran industria, con el parque automotor, por la generación de residuos, con la tala de bosques en todo el mundo. Todo eso viene generando este cambio climático que, como ven, ya empieza a tener importantes efectos en los ecosistemas y en la vida de la humanidad. Un elemento clave que va de la mano con esto es que el consumismo es uno de los principales factores que han generado todo y han desencadenado toda esta situación. Reitero nuevamente, es tiempo de repensar cómo estamos afectando al mundo con nuestro estilo de vida, cómo estamos afectando al mundo y a la vida de otras personas con nuestro modo de consumir, ¿no? Como le dije, en esta idea posmoderna ya no se está hablando de las personas como ciudadanos ciudadanas, sino estamos refiriendo más como consumidores, ¿no? Y mucho de la reputación que uno puede tener tiene que ver a partir del modelo de consumo que tiene y de la capacidad de consumo. Otro aspecto es esta cuestión, que no debería ser dejada de lado, por cierto. En estos tiempos no debería bajarse los esfuerzos, que tiene que ver con un cambio ya pronto de la matriz energética, que hasta el día de hoy sigue siendo muy afianzado en los combustibles fósiles, pero que definitivamente ya tiene que pasar a una transición. Ya tiene que haber una transición grande, agresiva, fuerte hacia energías renovables, ¿no? Y es una agenda que muchos países lo están intentando trabajar, pero que tienen que ponerle mucho más punche y tienen que ser mucho más ambiciosos en torno a esta transición que no debería tomar demasiados años o décadas y que en un porcentaje debería ser mayor, ¿verdad? Así que es uno de los grandes pendientes que se tiene y que se pone en manifiesto cada vez que se realizan las conferencias de las partes sobre cambio climático, ¿no? Las llamadas COPs. Existe una deuda grande, inmensa, entre el norte y el sur, me refiero por los hemisferios, ¿no? El hemisferio norte, que es mucho más desarrollado y que obviamente le tomó siglos para lograr su desarrollo industrial y tecnológico, con los que están emergiendo, ¿no? Que es el sur, Sudamérica, el Asia, algunos países del África, que quieren también generar un desarrollo importante, pero que hay, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque ha habido un gran impacto de parte del norte sobre los recursos que tenemos aquí en el sur. Así que eso tampoco puede pasar por alto. Claramente el Papa en más de una ocasión ha mencionado y ha enfatizado de que el crecimiento económico no es la única solución. Tiene que haber muchos más aspectos que deben trascender. Acuerdos, que han habido alguna serie de convenios, ¿no? O algunas regulaciones en materia ambiental y climática, pero que al parecer no es suficiente. Lo que también hace falta es una agenda pendiente y solamente mirémonos nomás a nivel nacional. Hacen falta instituciones fuertes para poder enfrentar los embates de esta crisis ambiental, de esta crisis climática que se está afrontando. Ahora sí, como les dije, esto va a ser como una línea del tiempo. Desde que comience el a estar siempre atento a los signos de los tiempos. Y es obvio que el cambio climático quizás es uno de los más importantes, si no el más importante. Así que acompáñenme en este repaso, en este avance por el tiempo, que no son muchos años. Así que quizás primero en clave, año 2014. Importante para el Perú también porque fuimos sede de la Conferencia de las Partes en su edición número 20, ¿no? La COP20. Un montón de problemas para poder organizarlo. Dentro de todo se pudo organizarlo, creo que de la mejor forma posible. Poder generar un borrador de un acuerdo que ya el siguiente año iba a ser aprobado, pero bueno, se desarrolló y en ese costo quiero resaltar algo, ¿no? El Papa Francisco eh, emitió un texto que le fue dirigido a quien entonces era presidente de la COP20 y ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, expresando algunas de las siguientes citas que quiero leer, ¿no? El cambio climático y poner en cuenta que el cambio climático va a afectar a todos, pero definitivamente no va a ser la misma afectación.
Hay quienes se van a ver mucho más vulnerables que otros. Eso es importante tener en cuenta. Y por otra parte, esta línea es fundamental para poder entenderla, de que toda esta cuestión, estos problemas, tiene que ver con una grave responsabilidad ética y moral. Cuando se habla mucho de educación ambiental o de gestión ambiental, siento yo, creo, porque es una perspectiva muy personal, que no se le pone énfasis a la cuestión ética. Pero si se dan cuenta, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras prácticas son a partir de nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética y nuestra moral. Entonces, toda acción que hagamos tiene un componente ético. Mirémonos a gran escala. Sin ética, o sea, nos vamos abajo. Este tipo donde se toman decisiones y atrasan y siguen atrasando los grandes acuerdos a lo que podíamos llegar como humanidad, pero que, como ven, toma y sigue tomando mucho tiempo. Y una cita más que me parece interesante resaltar es esta: que se dé un diálogo impregnado de justicia, respeto y equidad, y que las reflexiones sean fructíferas y estén al servicio de todos los hombres, de hombres y mujeres. Entonces, ya en el 2014 ya Francisco ya estaba viendo lo importante que era poder llegar a un acuerdo, ¿no? Que Lima era fundamental para luego dar el siguiente salto que iba a ser el siguiente año, París. Pero aún no me quiero adelantar. Pero ya le voy a mencionar algo, ¿no? Muchos de los pronunciamientos de Francisco tienen un fuerte componente ético y moral. Y entro a un año cumbre, que es el 2015. Cumbre porque primero, justamente, es que se conmemoran 5 años de haberse publicado esta encíclica, ¿no? Sobre el cuidado de nuestra casa común. Y dentro de muchas reflexiones que tiene el Papa sobre las cuestiones ambientales y climáticas, quiero resaltar un par. La primera y la última, de varias citas que tiene la encíclica, por cierto, y que nuevamente lo reitero, les animo a leer, a revisar y a reflexionar sobre qué está pasando con nuestra casa y qué deberíamos hacer en favor de nuestra casa. Un problema global con graves desafíos actuales para la humanidad. Creo que está claro que las acciones deberían tener una perspectiva holística, ¿no? Que trascienda la acción, ¿no? Sino que tenemos que nuestras decisiones como personas, como humanidad, es trascender a cualquier ámbito, ¿no? Porque el problema ambiental y climático es transversal. A lo político, a lo económico, a lo social. Es clave tener en cuenta eso. Y otra cuestión que tiene que ver con esto, con que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de las causas humanas que lo producen o acentúan. Nuevamente, un fuerte componente ético en torno a la toma de decisiones tanto individuales como colectivas y a tomar conciencia, ¿no? No basta sensibilizarse. Nuestras prácticas, que eso trascienda nuestro estilo de vida. Y si pensamos en gran escala, también se tiene que repensar el modelo de producción y consumo. Más aún, a partir de este escenario en el que estamos viviendo toda la humanidad, ¿no? Con una pandemia que parece no irse dentro de todo y que ya viene afectando a muchos otros países, a muchísimas personas, ¿no? Ya estamos ya bordeando, si es que no hemos llegado ya, creo, ya a los 5 millones de infectados. Y esa cifra va a crecer. Y cuando salgamos de esa situación, ¿cómo debería ser el mundo? ¿Cómo debería ser la humanidad? ¿Cómo deberían ser las acciones humanas? Luego de superar, y ojalá en verdad el COVID, ¿no? Francisco ya publicó una encíclica, ese es el aporte de la Santa Sede, es el aporte de la Iglesia Católica en torno a la lucha climática. Y se vino este acontecimiento que era fundamental para pensar verdaderamente en un futuro, para pensar en las futuras generaciones y en las generaciones presentes también, por cierto. Y tiene que ver
con París, ¿no? Bastante expectativa para muchos, cierto escepticismo para otros también, hay que decirlo. Y aquí está, entramos a la COP21 que fue en París. Esto no estaba permitido en las condiciones de personas porque días o semanas atrás hubo un atentado en París, entonces no estaba permitido las aglomeraciones, ¿no? Así que hubo un gesto simbólico de muchas personas de dejar sus zapatos en una de las casas en París y Francisco llevó las suyas, ¿no? Justamente como un gesto de que estamos presentes toda la humanidad queriendo que entre en vigor años después. Momentos clave en torno a Francisco y París, ¿no? Previo a la encíclica, previo a la conferencia, Francisco mencionaba de que por el bien de la casa común de todas las generaciones, en París cada esfuerzo debería estar dirigido a atenuar el impacto del cambio climático y, al mismo tiempo, a combatir la pobreza y a favorecer la dignidad humana. Está claro nuevamente de que el problema no solamente es ambiental, ¿no? Ni tampoco es únicamente social, sino que es un solo problema. Tengamos que hacer también tiene que estar pensada hacia las personas y hacia el futuro de las mismas. Una conferencia ardua, compleja, que si no me equivoco creo que tomó un día más, ¿no? Se prolongó un día más para realmente llegar a un acuerdo y se logró el acuerdo. Y es por ello que luego de justamente haberse logrado el acuerdo, Francisco mencionó lo siguiente: implicación por parte de cada uno, con atención a las poblaciones más vulnerables. Nuevamente, hay un fuerte vínculo entre la fragilidad del planeta y la pobreza y la miseria de muchísimas personas en el mundo. Entonces no podemos segmentar nuestras acciones y no pensar de manera global, de manera holística. Eso es algo fundamental. Tras París siguen habiendo esfuerzos, ¿no? Esto ya es a nivel de iglesia, por ejemplo. Ya teníamos un importante explicando aquí. Tenemos una respuesta muy interesante por parte de muchas comunidades de fe a la que le llamaron un tiempo para la creación o tiempo de la creación también. ¿Qué tiene que ver con esto? El tiempo de la creación es una iniciativa promovida por muchas comunidades de fe, que la iniciativa era, o es, mejor dicho, que del 1 de septiembre, que el Papa instituyó a nivel de la Iglesia Católica la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, esto lo tomó de la religión ortodoxa, que dedican esa fecha para la naturaleza, al 4 de octubre, quizás algunos sepan, ¿no? O varios. El 4 de octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís, el patrono de la ecología, el patrono de los ecologistas. Entonces, de la oración y la acción en favor de la naturaleza, en favor de la creación. Justamente para ese año 2016 se celebraba el Año de la Misericordia, y así que Francisco, en ese contexto del Año de la Misericordia y del tiempo de la creación, mencionaba lo siguiente, en un mensaje muy bonito que se llama Usemos misericordia con nuestra casa común. Y lo que el Papa decía es lo siguiente, que los cambios climáticos contribuyen también a la dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que son los menos responsables de los cambios climáticos, son a su vez los más vulnerables y sufren ya sus efectos. Nuevamente a tener en cuenta, ¿no? De las implicancias del cambio climático en las diversas dimensiones de la vida de la sociedad, de las personas, ¿no? Por ejemplo, que normalmente no están apostando por el desarrollo sostenible o por el desarrollo integral de la humanidad. Seguimos con las COPs, ya. Esta es la número 22, un año después de París, que se llevó a cabo en Marruecos, en Marrakech, ¿no? Algunas citas importantes de los mensajes, porque el Papa lo que ha hecho característico es poder enviar pronunciamientos o declaratorias previas a cada COP dirigidos al presidente de cada convención, o de cada conferencia, perdón. Y siempre es interesante lo que menciona, ¿no? Por ejemplo, ahora quiero resaltar la del medio. Las soluciones técnicas son necesarias pero no suficientes. Es esencial
y se deben tener muy en cuenta los aspectos éticos y sociales del nuevo paradigma de desarrollo y progreso. Nuevamente el Papa enfatizando la cuestión ética para poder realmente tomar decisiones sabias, decisiones que vayan en favor de toda la humanidad. Por eso no podemos apostar por hacer una educación ambiental o una buena gestión ambiental. Seguimos, seguimos. Una nueva COP más. Ya van 23. Esta la presidió Fiji, pero se llevó a cabo en Bonn, en Alemania, ¿no? ¿Qué se mencionó previo a Bonn, a estas negociaciones, ¿no? Que año tras año se dan? Nuevamente, Francisco nos invita urgentemente a renovar el diálogo sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta. Menciona Francisco que necesitamos una confrontación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces para una conciencia verdadera, para poder justamente consolidar la voluntad de adoptar decisiones realmente eficaces para realizar el cambio climático y al mismo tiempo combatir la pobreza y promover un verdadero desarrollo humano integral. Ya Francisco hablaba de la ecología integral, que nos puede encaminar a lograr un desarrollo integral de la humanidad. Nuevamente, se sienten muchas tensiones porque a partir del acuerdo no se están llegando muchos consensos en cada COP para poder entrar en vigor el Acuerdo de París. El Acuerdo de París realmente ha ido pronunciando año tras año, ¿no? En reducir sus emisiones tanto porcentaje, ¿no? Que ya es un tema muchísimo más amplio, por cierto, y que es ya manejado por expertos. Pero ya le voy dando la diferencia, ¿no? O sea, cada país se ha comprometido que a partir de 2020 hasta un cierto año, que puede ser 10 años, por ejemplo, se han comprometido a reducir sus emisiones en tanto porcentaje. Pero lo que la ciencia nos ha dicho es que con esos compromisos realmente no se va a llegar a una verdadera reducción de las emisiones y por ende no se va a llegar a reducir el incremento de la temperatura global. Así que los esfuerzos tienen que ser aún mayores. Una COP más, ya van 24. La... Son varias, en verdad, ¿no? Esta es la quinta COP para Francisco, ¿no? La quinta COP que está enmarcada en el pontificado del Papa. Esta se llevó a cabo en Katowice, en Polonia. ¿Qué es lo que se menciona por parte de la Santa Sede? Es justamente lo siguiente, ¿no? Que después de la adopción del Acuerdo de París, la reunión de Katowice tiene la tarea fundamental de desarrollar el programa de trabajo del Acuerdo de París. Como le dije, desde 2015 hasta el 2019 era sentar las bases para que el Acuerdo de París entre en vigor. Por ende, este documento, se refiere al Acuerdo de París, debería ser un conjunto sólido de directrices, normas y mecanismos institucionales encaminados a facilitar una implementación justa y eficiente del acuerdo, en particular a nivel nacional. Quiere decir que cada país tiene que afrontar sus compromisos climáticos y, ¿por qué no?, incrementarlos, que sean mucho más ambiciosos para que a nivel global sea una buena suma también, ¿no? Y todos somos conscientes de la dificultad de este empeño. Definitivamente es complicadísimo que pueda repensarse, no sé, pues la matriz energética o alguna otra práctica, un otro modo de producción, por ejemplo, pero es necesario. Es necesario repensar en verdad nuestro modo de producir y nuestro modo de consumir también. Todos, todas y todos somos parte del problema. Eso es algo que creo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, en verdad. El año pasado fue un año bastante especial. Perú. Y a nivel global, por cierto, también. Diría más incluso con mayor impacto a nivel global. Y es porque surge una figura que creo que también hay que verla como una referente, porque ha tenido la capacidad de movilizar a muchísima gente. Y es la personita que está en imagen junto al Papa Francisco. Y ella es Greta Thunberg, ¿no? Es sueca, si no me equivoco, no la acuerdo bien. Y ella es una referente en torno a una gran movilización, sobre todo liderada por jóvenes, por adolescentes y niños, que se llama Viernes por el Futuro, o Fridays for Future, y ha logrado una movida brutal a nivel mundial. Y qué genial que se haya dado un encuentro
un encuentro entre dos grandes referentes de la lucha ambiental y climática, ¿no? Greta, que de algún modo representa el activismo, ¿no? De parte de las juventudes y de la infancia, ¿por qué no decirlo también? Y el Papa Francisco, que está empujando, ¿no? Y alentando a que hombres y mujeres de fe se comprometan justamente con su realidad, se comprometan con los grandes desafíos que tenemos en materia ambiental y climática. Este encuentro se llevó a cabo el 17 de abril en una de las audiencias que el Papa Francisco a los miércoles. Y justamente en este encuentro es que Francisco con los resultados que va a tener más aún el accionar de las adolescentes y de las niñas y niños. Entonces, y aún así tiene un espíritu enorme, ¿no? De jóvenes, de activistas en general, de escolares, hay que decirlo, para expresar justicia climática, para demandar justicia climática a los estados. ¿Cuál ha sido un aporte interesante? Que a ese llamado se sumaron muchas organizaciones, muchas congregaciones católicas a estas grandes marchas por el clima, ¿no? Ha sido bastante interesante la respuesta, por ejemplo, del Movimiento Católico Mundial por el Clima, en querer convocar a diversas comunidades de fe a manifestarse, cosa no muy común para nosotras y nosotros, a manifestarnos y expresar nuestro compromiso con la creación, nuestro compromiso con nuestra casa común. Y es realmente saludable que sean de a pocos más y más las comunidades católicas que se suman a este tipo de convocatorias como las marchas de Fridays. Bueno, obviamente ahora no, en este año difícilmente creo que se pueda realizar con la situación global que vivimos, pero que por ejemplo el año pasado sí fue para destacar. O con las convocatorias que el Papa ha venido haciendo en torno a las semanas Laudato Si, por ejemplo. Entonces eso es bastante alentador, pero creo que podemos hacer muchísimo más, en verdad. Pero todo esto tiene que ver con un llamado de emergencia. Que para quienes por ahí preguntan. Como le dije, todos los meses, anoten esa fecha para tenerla en cuenta, ¿no? En nuestras vidas. ¿Qué es lo que qué es lo que mencionó Francisco en la última edición? Lo siguiente. Trágicamente, por la economía, por la codicia de poseer y explotar. Démonos cuenta en todo este tiempo qué le hemos hecho a la naturaleza, cuánto la hemos afectado para beneficio propio. ¿Y en qué se traduce? En contaminación. Se traduce en de gases que esto están elevando las temperaturas globales a niveles alarmantes y aumentan la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos y la desertificación del suelo. Fenómenos que sobre todo están poniendo en una dura prueba a los más importante en verdad, y en verdad para mí fue muy inspirador y muy interpelador el poder hacer este ejercicio de y hay que aprovechar, como bien menciona él, estas oportunidades para ver la guerra. Hay de todo este mensaje que hay, y espero, y prometo compartirles luego posteriormente estas presentaciones, pero hay uno que me sacudió, que me interpeló como no tienen idea, y tiene que ver con el segundo párrafo. ¿Qué es lo que dice Francisco? Acciones concretas. Justamente, ¿esto por qué? Porque tras 4 años de haberse aprobado el Acuerdo de París, los esfuerzos realmente están siendo muy débiles. Y tras la COP de Chile, podríamos decir que los esfuerzos siguen siendo igual de débiles. Realmente no hay un compromiso sincero de quienes toman decisiones por nosotros
para enfrentar estos embates, para enfrentar los desafíos futuros que nos va a generar el cambio climático. Porque las emisiones que ya se han generado van a seguir ahí, afectando a muchísimas personas de diversas maneras, ¿no? En verdad tenemos que darnos cuenta de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar en adelante. Y es una oportunidad también para resaltar lo que, por ejemplo, jóvenes como Greta o lo que otros personajes, como puede ser, por ejemplo, Al Gore o el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, han venido haciendo desde la ciencia, desde el activismo, Francisco desde la fe. Creo que es un tiempo para quienes estamos involucrados en este tipo de luchas, de causas, de encontrar esas personas que nos inspiran y que nos empujan a ser mejores, que nos empujan a ser agentes de cambio. Para mí es Francisco de Asís y Francisco de Roma los que me han animado a hacer lo que hoy intento ser, ¿no? Un agente de cambio. Para ustedes. Finalmente, el Papa, muy acorde a nuestro tiempo, también viene publicando desde las redes sociales, ¿no? En torno al cambio climático. Aquí le dejo un tweet que menciona, ¿no? Que el cambio climático supone uno de los principales desafíos actuales para la humanidad y que para afrontarlo se requiere la solidaridad de todas y de todos. El clima es un bien común, así es, que es de todos y para todos. Y el cambio climático plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Y así como esto. Y nuevamente, si por ahí alguno se habrá dado cuenta, les dejo la misma pregunta y el mismo tweet. ¿Qué dice el tweet? Que entre los pobres más maltratados está nuestra tierra. Por ende, no podemos hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia. Es el signo de nuestro tiempo. A todo eso, le pregunto a ustedes, hermanas y hermanos, ¿estamos verdaderamente en sintonía con Francisco? ¿En verdad estamos intentando seguir los pasos de lucha y de compromiso y de amor por la creación, como él? Les dejo esa pregunta para que lo interioricen, porque lo que está haciendo es titánico. Imagínense si nosotros, los 1.200 millones de católicos en el mundo, hiciéramos algo verdaderamente importante por la tierra. El mundo sería mejor, la humanidad sería mejor. Desde nuestra fe, desde el Dios en el que creemos, que es un Dios de amor, que es un Dios que hizo el mundo por amor, para nosotros, para ser buenos administradores, buenas administradoras. Así que la crisis está enfrente, en nuestras narices. Ahora no hay que hacernos los sordos ni tampoco los ciegos. Con este mensaje para todas y todos. Salvemos la creación y cuidemos nuestra casa común. En verdad les agradezco su tiempo, les agradezco la confianza y bueno, culmino mencionándoles lo que vienen en estos 2 últimos días de la semana de Laudato Si, en torno a compartir reflexiones y por qué no decir testimonios. Justamente el día de mañana les voy a compartir lo que la Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la Diócesis de Lorín ha venido haciendo en 3 años, de manera muy modesta, pero con mucho compromiso y con mucho amor por la naturaleza. Y el día viernes será como un testimonio, ¿no? Será como hacer un ejercicio de memoria en torno a las cosas que este humilde servidor ha venido haciendo en compañía de muchísimas personas, por cierto. De verdad, gracias por su tiempo. Nuevamente, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a todas sus familias. Quedémonos en casa, no bajemos los brazos. En verdad estamos en una situación realmente adversa y depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, poder transformar esta situación. Gracias y hasta mañana. Cuídense.